Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto poder saludarlas, aunque sea por este medio. Ya las extraño mucho a todas, a todas, a todas, a todas. Ya quisiéramos estar juntas, abrazarnos y decirnos que nos amamos, que nos hemos extrañado, pero pues nos toca obedecer primero. Y hoy vamos a continuar con este estudio acerca de la carta de Pedro. No saben lo que ha sido poder estudiar este pasaje, ha sido muy llenador, muy bonito. Y vamos a continuar con todo lo que hemos estado aprendiendo y que Pedro nos dice, y con nuestro título de Acuérdate del Señor. Vamos a empezar orando para que el Señor nos guíe y que pueda llevar este tiempo en sus manos y para que sea de provecho para todas nosotras. Dios, te agradecemos mucho la oportunidad que nos das a pesar de las circunstancias de estar juntas, Señor, a pesar de la distancia, no estar separadas. Nos unes tú, nos une tu Espíritu Santo, nos une la sangre de tu Hijo, Señor, y te agradecemos esta maravillosa oportunidad de poder llamarte Padre y de poder llamarnos hermanas, Señor, porque hemos creído en ti. Gracias por este tiempo precioso que nos das de compartirte, de compartir tu palabra y de compartir a tu Hijo, Señor, entre nosotras. Gracias por todo lo que nos das, por todo lo que nos dices, por todo lo que nos enseñas. Gracias por tu misericordia infinita, Padre. Dejamos este tiempo en tus manos, esperando que tú nos guíes, Señor, al lugar que quieres llevarnos a través de tu palabra. Te lo dejamos todas tus preciosas manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a avanzar con nuestro estudio de Pedro, primera de Pedro. Hoy nos toca el capítulo 4. Y vamos a dividir este capítulo en dos partes. Vamos a ir primero del versículo 1 hasta el versículo 11. ¿Cuáles son los objetivos que nos llevan a estudiar esta pequeña porción de la palabra de Dios, de la carta de Pedro? Tenemos dos objetivos. Primero, reconocer la gracia que nos fue otorgada. Y el segundo es, ¿cómo respondo a este regalo? Cuando me puse a estudiar, me puse a sacar mis apuntes de estudio. He retomado un curso a distancia sobre el estudio de la Biblia. Y entonces me puse a hacer mi bosquejo como me han enseñado. Y esto fue lo primero que me llegó. El nombre de este estudio fue Cuida este tesoro. Cuando nosotros decidimos abrir nuestro corazón al Señor Jesucristo, al hermoso regalo de la salvación, nos fue entregado un tesoro. Y los tesoros se cuidan, se protegen, se guardan en un lugar muy especial. Y hablando de este tema, de esta porción, reconocer cuál es nuestro tesoro. Nuestro tesoro ha sido la salvación otorgada por el Señor Jesucristo. No por mis méritos, no por los méritos de nadie, sino únicamente por la gracia y misericordia de Dios. Pero ya que recibimos este regalo, este precioso tesoro, ¿qué hacemos con él? Es lo que vamos a estudiar este día. Vamos a leer la porción que hoy nos corresponde, que es primera de Pedro, capítulo 4, del versículo 1 al versículo 11. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por eso también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed, pues, sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da,
para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Encierra muchos tesoros este pasaje. Estudiando todo esto, primero, lo primero que me vino a la mente en los versículos 1 y 2 fueron el pecado que debo dejar atrás. Cristo ya padeció por nosotros, ha padecido en carne lo que me tocaba a mí, derramó su sangre completa por mí para cubrirme a mí, cubrir mis pecados y poder llegar ante el Padre. El ejemplo de Cristo debe ser mi estandarte para una vida victoriosa. Dicen los versículos 1 y 2, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. El fundamento de una vida victoriosa. Debemos tener un pensamiento basado en el sufrimiento de Cristo. Tener esto nos lleva a una acción, no vivir conforme a las concupiscencias. ¿Qué palabrita es esta? El significado es apetito desordenado de placeres deshonestos. Qué feo, qué fuerte. No debemos vivir conforme a un apetito desordenado de placeres deshonestos. Hay pequeños placeres que nos podemos dar, como a lo mejor un perfume, una comida rica, es un placer a lo mejor un buen libro, pero aquí dice placeres deshonestos, algo que me lleva a un mal fin. Hay que vivir de acuerdo a una buena conciencia. En el capítulo anterior vimos acerca justamente de esto, cómo tener una buena conciencia. Hablamos acerca de someternos como mujeres en el principio del capítulo, y en la segunda parte vemos cómo tener una buena conciencia, cómo manejarnos como hijos de Dios, cómo tener un buen testimonio delante de los demás. El ejemplo de Cristo también nos lleva a tener un propósito. Dice, conforme a la voluntad de Dios. Este es el final del versículo 2, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? A veces no sabemos que la voluntad de Dios es igual para todos. Tiene voluntad, tiene un plan específico, pero su voluntad es para todos. ¿Hasta dónde la llevó Dios? ¿Hasta dónde la llevó Jesucristo? Vamos por favor a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 8, y vamos a leerlo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, nuestro ejemplo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La obediencia de Cristo llevada al límite, por ti y por mí. Creo que primero por mí. Los versículos del 3 al 6. En Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 3 al 6. Vamos a leer. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? En este caso, es una carta escrita a judíos en un mundo gentil. Y el mundo gentil estaba absorbiendo a mucha gente de la iglesia en sus cosas malas, en las lascivias. Dice el versículo, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. La vida de pecado ya cobró su precio. Hay un proceso para los que viven pecaminosamente y nosotros ya no debemos andar en este camino.
No debemos darle una segunda oportunidad al pecado. Cuando me puse a ver el significado de estas palabras tan fuertes que están aquí, dice el versículo 3, lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Me puse a buscar qué eran estas palabras y son muy fuertes. Lascivias, propensión a la lujuria. Concupiscencias, apetito desordenado de placeres deshonestos. Embriagueces, enajenación de la mente. Orgías, satisfacción viciosa de pasiones desenfrenadas. Disipación, conducta viciosa o depravada. Abominables idolatrías, malo, maldito, cualquier cosa que toma el lugar de Dios en adoración. Cuando vemos a nuestra sociedad, cuando vemos las cosas que están ocurriendo, vemos esos levantamientos de personas, esas críticas a todo, desinformación acerca de lo que está pasando. Todo esto son cosas normales para el hombre sin Cristo. Y es extraño, a ellos les es extraño que nosotros no participemos de tales cosas. Sin embargo, ellos recibirán el pago a su extravío. Cuando yo en la universidad era muy tranquilo, mi escuela era prácticamente de mujeres, eran grupos de 45 mujeres y 5 hombres nada más, entonces era tranquilo. Sin embargo, había cosas que hacer como tomar la dirección, como manifestarse por alguna causa. Y recuerdo que una de mis mejores amigas en la universidad me decía, eres sacona, ¿por qué tú no vas? ¿Por qué tú no lo haces? Eres sacona. Pues sí, fui sacona, pero no fui sacona por cobarde, fui sacona porque no era mi propósito al estar ahí y no era el propósito de Dios que yo hiciera esas cosas. ¿Qué nos dice 2 Tesalonicenses 1, del 8 al 9? Vamos a este pasaje, por favor. 2 Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 8 y 9. Desde el 7 vamos a leer, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¡Qué terrible castigo! Nosotras podemos tener el gran honor de estar junto a Él, de tenerlo en nosotras y de compartirlo entre nosotras, y tenemos la esperanza preciosa de que un día estaremos en su presencia, gozándonos, disfrutándolo, teniéndolo cerquita y decirle, wow, bueno, no sé si me salgan las palabras, al estar cerca de Él y ver su majestad, su gloria y su misericordia reflejada en que yo esté en su presencia. Quienes no han recibido a nuestro Señor Jesucristo como Salvador no tendrán este privilegio, tendrán el castigo. El versículo 4 de Primera de Pedro, capítulo 4, Primera de Pedro 4:4, dice así: a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. En el 5, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar y a los vivos y a los muertos. Los incrédulos enfrentarán el juicio de Dios tanto en esta vida, quienes aún estén vivos cuando venga el juicio del Señor, como en el juicio del gran trono blanco, los que ya hayan muerto. Eso les espera, el juicio del gran trono blanco, y será terrible. Vamos a ver Apocalipsis 20, versículos 11 al 15. Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos.
y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esto es lo que les espera a los incrédulos, a los que no obedecen a Dios, a los que siguen viviendo en concupiscencias, en lascivias, en idolatrías, en orgías, en todas estas cosas terribles. Y no importa que sea una sola, con una sola es suficiente para merecer el juicio de Dios. Pero Él es tan maravilloso que nos mandó su misericordia a través de su Hijo Jesucristo. Creer en Él, confesar mis pecados, arrepentirme de ellos y decirle, te acepto como mi único Dios, como mi único Salvador, nos quita de este terrible juicio. Nos ha quitado de este terrible juicio. Ya no lo pasaremos. Y quien no lo haya hecho, hoy tiene la oportunidad de escapar de ese terrible juicio y de decir, Dios, aquí estoy por ti, por la sangre de tu Hijo Jesucristo y te acepto como mi Salvador. No es necesaria nada más que reconocerle a Él como el único Salvador. Los que ya hemos recibido a Cristo Jesús como Salvador tenemos que vivir de acuerdo y a la luz del juicio que vendrá. Tenemos que vivir de forma correcta, sabiendo que el juicio viene, que todo lo que haga tendrá consecuencias. Y hay unas que pagaré aquí, pero hay otras que pagaré en su presencia. El versículo 7 nos dice, de Primera de Pedro 4, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed, pues, sobrios y velad en oración. Esta es la segunda parte de nuestro objetivo de esta lección. La tercera parte, lo que me toca hacer. La segunda parte es el amor que ha cubierto todos esos pecados en los que tal vez anduve. No se los voy a decir a ustedes. Tal vez anduve en 1, en 2 o en 3. No lo sé. Pero todos esos los cubrió el amor precioso de Jesucristo derramando su sangre por mí. ¿Qué me toca hacer ahora? Vivir a la luz de este juicio. Debemos ser sensatos. Hemos estudiado acerca de la sensatez, sobre todo como mujeres. Ser prudentes, juiciosas. Ser sobrios, templados, moderados. Y miren que cómo me cuesta trabajo a veces ser templado. Para velar. ¿Qué es velar? Cuidar con solicitud de algo, hacer centinela o guardia en la noche. Tenemos que velar, hermanas, con sobriedad, con sensatez. Estamos en medio de la noche. Estamos pasando por cosas muy fuertes, no solo la pandemia, no solo el estar encerradas. Están pasando cosas fuertes, están pasando cosas muy llenas de violencia, de maldad, de cosas que a Dios no le agradan, por supuesto. Tenemos que velar, tenemos que cuidar este precioso tesoro que Dios nos dio, cuidar nuestra salvación, cuidar su maravillosa gracia y hacerlo en oración. ¿Qué es la oración? La oración es el ofrecimiento de las emociones y deseos del alma a Dios, la comunicación del corazón con Dios mediante el auxilio del Espíritu Santo. ¿Cómo debo orar? ¿Qué debe tener mi oración? Mi oración debe tener confesión. Confesión de nuestros pecados, es decir, lo que no hice o lo que hice mal, lo que pensé mal, lo que dije mal, confesar, acción de gracias. Tanto que agradecerle a nuestro Dios. Y también debe contener intercesión. Mi oración no debe ser únicamente por mí, sino por los demás. Y hemos tenido tiempos de oración en nuestro grupo hermosos, preciosos. Gracias a quienes han orado por mis peticiones, gracias a quienes comparten sus peticiones en medio de cosas duras, fuertes, dolorosas. Dios nos muestra su misericordia y nos muestra que estamos unidas a Él mediante la oración y estamos unidas entre nosotras mediante la oración. Han sido tiempos hermosos de compartir nuestras necesidades y nuestros sufrimientos entre nosotras para llevárselos a Dios. Y Él ha contestado. Podemos decir, Él ha contestado, Él ha sido fiel. Las respuestas no siempre nos agradan,
pero son sus respuestas y son perfectas, aunque de momento no me parezcan lo más acertado en mi opinión. Un hijo de Dios que vive sin oración revela un ateísmo en su corazón. Hijo de Dios, pero ateo. ¿Cómo? Sí, puede ser. Tenemos que orar. ¿Cómo nos dijo Pablo? Vamos a ver, 1 Tesalonicenses 5:17, nos recordamos de este versículo. 1 Tesalonicenses 5:17, estoy segura que ya muchas lo dijeron de memoria. Dice así: orad sin cesar. El versículo 18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Orar en todo tiempo. No sé si lo he comentado con ustedes, alguna vez estaba haciendo mis quehaceres en casa y de pronto sentí una necesidad de orar por una misionera, por Angélica, quien ustedes ya conocen. Ella estaba todavía en aquel lugar tan lejano y sentí una necesidad de orar por ella en ese momento. Y dejé lo que estaba haciendo y me puse a orar. Yo no sé qué necesidad tenía ella en ese momento, si había algún peligro que la acechaba, pero en ese momento sentí la necesidad de orar y dejé lo que estaba haciendo por orar por ella. Y tuve la grandiosa oportunidad de volver a verla y de que nos compartiera todas sus experiencias. Así es la oración en todo tiempo, no importa en qué lugar estés. Si tienes un lugar especial, perfecto, o un lugar donde nadie te moleste, donde puedes estar a solas con Él, perfecto. Pero a veces yendo en el transporte público, vamos orando. Caminando en la calle, vamos orando. Me pasa mucho con mi esposo cuando vamos en la calle y de pronto yo le digo algo y no me contesta. ¿Saben qué está haciendo? Está orando cuando vamos caminando por la calle. Y si no me contesta, entonces me espero. Sé que está haciendo algo muy importante, más importante que hacerme caso a mí. Cristo nos dejó el ejemplo. Lucas capítulo 18, versículo 1. Dice así: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Aquí está hablando acerca de la historia de la viuda y el juez injusto, que el juez injusto le hace caso porque ya deje de molestar a esta pobre mujer con necesidades. Ay, ya, para que no moleste, ya, le digo que sí, le contesto y ya. Dios no es un juez injusto. Y si un juez injusto le hace caso a una mujer que le hace peticiones, ¿cómo Dios, siendo misericordioso, no nos hará caso a nosotros cuando llevamos nuestras necesidades en oración? Siempre lo hará. Marcos capítulo 1, versículo 35. Marcos capítulo 1, versículo 35. Dice así: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Jesús se fue a un lugar desierto y allí oraba. Él era hijo directo del Padre. Nosotros hemos sido adoptados. Él es su hijo, nació de Él, lo formó Él, es Dios, Dios mismo. Y buscaba un lugar para orar con Él. Yo tengo más necesidad que el Señor Jesús de estar en contacto con Cristo, con Dios. Yo tengo más obligación de estar con Él y buscarlo en todo tiempo. Lucas capítulo 6, versículo 2. Este es el ejemplo que Jesús nos dejó acerca de la oración. Él mismo lo hizo y vimos que se hizo obediente hasta la cruz. ¿Cómo no obedecer en la oración? Lucas 6, 12. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Pasó la noche orando a Dios. Creo que todos hemos pasado por algún momento de incertidumbre, de necesidad, de dolor, en que hemos pasado mucho tiempo pidiéndole a Dios, orando a Dios, por un hijo, por un padre, por una madre, por una necesidad urgente, por cosas fuertes. Hermanas, nos ha escuchado, y no como juez injusto, nos ha escuchado en su gran e infinita misericordia. Orar en todo tiempo. Después de que ya he visto el maravilloso tesoro que Dios me dio en la salvación, en su gracia, ¿qué es otra cosa que debo hacer?
aparte de velar, de vivir juiciosamente, tengo que servir con un espíritu de amor. ¿Cómo responder a este maravilloso tesoro que Dios me dio? Servir con espíritu de amor. Primera de Pedro 4, versículos 8 y 9 dice así: y ante todo tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. El amor cubrirá multitud de pecados. Todas hemos pasado por ese momento con nuestros hijos en que no obedecen, en que están en rebeldía, en que todo lo que le decimos está mal, y nosotros también lo hicimos. Nuestros papás no dejaron de amarnos. No dejo de amar a mi hija cuando se porta mal. Dios no ha dejado de amarme cuando he hecho cosas que lo ofenden, que lo lastiman, que hieren ese tesoro que Él me dio. No deja de amarme. Si a alguien he ofendido, hermanas, hoy les pido perdón. Lo he hecho sin intención. Y el amor cubrirá multitud de pecados. Si a alguien le he faltado, por favor, en el amor de Dios, le pido perdón. Y le pido perdón a Dios, por supuesto, porque su amor cubre mis pecados. El versículo 9 dice: hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. El hospedarnos, el servirnos, es con esto, con el amor, haciéndolo todo como para Él. Cuando nos servimos en nuestras reuniones, que ya extraño mucho, no sirvo como para Anita o para Caro o para Juanita, es servir como para el Señor. En todo lo que hagamos debe ser así. ¿Qué más tengo que hacer? Versículos 10 y 11. Cada uno según el don que ha recibido, ministre a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, habla conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Cada una de nosotras ha recibido por lo menos un don. ¿Qué es un don? Un don espiritual es una cualidad milagrosa conferida por el Espíritu Santo a cada creyente, desde el momento en que viene a morar en nosotros. Es nuestra responsabilidad como ministros o como subordinados hacer buen uso de ese don que debe ser usado para edificación de la iglesia. Yo he visto personas con los dones espirituales bien marcados. Uno de mis maestros de Biblia, estoy más que convencida que tiene el don de la enseñanza y le agradezco mucho a Dios y le agradezco a Él todo lo que me ha compartido, pero es increíble cómo Él puede desmenuzar cada parte de la Biblia, bueno, no toda, todo lo que me ha enseñado, desmenuzar cada parte y decírmelo de una forma en que lo entiendo completamente. Versículos, porciones que he leído 10, 20, 30 veces, y cuando Él explica, lo hace de una forma que, ¿cómo no me di cuenta antes? Hay gente que tiene ese don muy desarrollado hoy. Hay diferentes dones, ojalá después podamos estudiar todos los dones espirituales. Hay gente que los tiene muy marcados. Hay a quienes nos cuesta mucho trabajo encontrarlo, reconocerlo y ponerlo en práctica, por supuesto. Pero todas tenemos por lo menos un don. Si no sabes cuál, hermana, pregúntale a Dios. Pregúntale cuál es tu don. Y hermana, ponlo en práctica. No nos fue dado para guardarlo y atesorarlo o para lucirnos delante de los demás. Vamos a Mateo 25, versículo 14. Mateo 25, 14. Hoy no quería aparecer, ya está. Mateo 25, 14 dice así. Es la parábola de los talentos, vamos a leer. Me voy a brincar algunos versículos, ustedes pueden leerlo en casa con toda calma, desde el versículo 14 hasta el 27.
Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. Cuando llega el señor, manda a traer a sus siervos y les pide cuentas de sus talentos. El versículo 22 del 21 dijo: llega el de 5 talentos y el Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Llegando el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2. El Señor le alaba su trabajo. El versículo 24, pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será lloro y el crujir de dientes. Nuestro anhelo como hijas de Dios es ministrar a otras u otros la maravillosa gracia que nos ha sido otorgada. Hermana, tienes un talento por lo menos. Si no lo ocupas, si no lo multiplicas, si no lo pones en práctica, Dios te va a pedir cuenta de ese talento. Ministrarnos unos a otros. Eso es lo que tenemos que hacer con el maravilloso tesoro que recibimos. ¿Cómo lo hago? Nuestro primer ministerio es nuestro hogar, nuestro esposo y o nuestros hijos. Solteras, mamá, papá, hermanos que viven en casa, son nuestro ministerio, nuestro primer ministerio. Compartir Biblia, compartir a Cristo es nuestro ministerio. Ministrarnos entre nosotras, enseñarnos, servirnos. Compartir a Cristo con quienes no lo conocen, ese es un trabajo hermoso. Ministrar dentro de nuestra iglesia, ocupar nuestro lugar como parte del cuerpo, encontrar para qué me hizo Dios, qué me puso Dios a mí para estar en esta iglesia y qué puedo hacer yo en esta iglesia. Dios no me puso para venir a sentarme, Dios no me puso para venir a ver qué bonitas se ven todas. Dios no me puso para decir, ay, qué bonito acomodaron las sillas. Dios no me puso para decir, ay, qué rico cocinaron. No, Dios me puso en una iglesia para hacer un trabajo especial y específico. Hermana, pregúntale cuál es y ponlo en práctica. Cuida el tesoro, cuida el talento que Dios te dio y ponlo en práctica. Si no sabes cuál es, pregúntale a Dios. Experimenta. Busca qué hacer. A lo mejor cuando yo empecé a trabajar en la iglesia, tenía como 15 años, no, un poco menos. Yo decía, pues, ¿qué hago? ¿Ya cantar? No, ya había una rondalla entonces, y pues yo nunca he sido buena para la música. Cantaba con ellos de vez en cuando, pero no he sido buena. Empecé con los niños, empecé a darle clases a los parvulitos. Y de ahí empezó el trabajo en ministerio. Aprender a testificar, aprender a compartir a Cristo, aprender a enseñar. Pero hay que hacerlo, hermano. Busca cómo hacerlo. Empieza a adentrarte en las cosas que hay que hacer. Empecemos por el servicio. Empecemos por levantar una silla. Empecemos por recibir a la gente. Empecemos por levantar una basurita. Empecemos. Y Dios nos irá mostrando para qué somos buenas. Porque Él nos dio el talento. Él lo sabe, lo conoce, nos lo dio. Él sabe para qué somos buenas. Y después que lo encontremos, y en el proceso de buscarlo, hacerlo todo conforme a la gracia y a la palabra de Dios. Fíjense que hoy dejaron en casa un folletito con no sé si sea un mensaje, una predicación, no lo he leído a fondo,
pero hablaba algo de cosechar en el 7º sello, algo así. No lo he leído a profundidad, pero cuando vi eso dije, ¿cómo están desvirtuando? Hablaban acerca de que hay, no sé si sean iglesias, que tienen mucha gente, porque su base es cosechar en el 7º sello. Hermanas, conforme a la gracia y a la palabra de Dios, cuando eso ocurra nosotros ya no estaremos aquí. Los hijos de Dios no estaremos en la tierra cuando los sellos se desaten. Entonces tenemos que hacer y buscar conforme a la palabra de Dios, no dejarnos llevar por esto, y lo que hagamos tiene que ser conforme a la palabra de Dios. Pero todo con el vínculo perfecto, el amor. Y con un fin único, dar la gloria a Dios por Jesucristo, porque a Él pertenecen la gloria y el imperio. Este es el final de nuestro versículo, del versículo 11. Vamos a darle una última leída. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hermana, amiga, la gloria es de Él. El tesoro nos lo dio Él. Nos toca guardarlo, nos toca conservarlo y nos toca ponerlo en práctica. Vamos a orar. Señor Dios, te agradecemos por este maravilloso tesoro que has puesto en nuestras manos. Gracias, Padre, porque mostraste tu misericordia y tu amor, tu infinita bondad, Señor, al enviar a tu Hijo Jesucristo en mi lugar a pagar por mis pecados. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de recordarlo, de recordar que debemos vivir, Señor, de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a tu palabra, y hacer lo que nos corresponde, Padre. Ayúdanos a encontrar nuestro lugar dentro de tu iglesia, nuestro lugar dentro del ministerio, a ponerlo en práctica, Señor, y sobre todo a darte a ti la gloria y la honra, porque eres tú el único que la merece. Gracias por esta oportunidad de recordarnos que tú eres Dios, que eres nuestro Dios, que eres nuestro Padre, y que, Señor, todo lo que hagamos aquí, tú tienes perfecta memoria, Señor, de todo, y te pedimos perdón por los pecados, y te pedimos, Señor, sobre todo que tu misericordia se muestre no solo en nosotras, sino que podamos compartirla a los demás. Te agradecemos este tiempo, te agradecemos tu palabra, y pongo en tus manos, Señor, el cuidado de cada una de mis hermanas y de sus familias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.